Y estamos nuevamente aquí para compartir otra sesión de conceptoterapia. La palabra como una herramienta para nosotros mejorar en forma consciente nuestro poder mental. Al tener mejores conceptos, realizamos una actividad mental superior, porque sabemos específicamente qué es cada cosa, nuestro cerebro lo sabe y nuestro cerebro va a proceder entonces tanto a almacenar memoria como a percibir eventos, como asociar y hacer inteligencia, como elaborar criterios mucho mejor. Tenemos aquí todavía muchos conceptos y nos sale uno muy interesante hoy, la consecuencia. La consecuencia viene a ser, de acuerdo a la Real Academia Española, hechos o acontecimientos que siguen a otros. Y también como una proposición que se deduce de otra u otras. Y entonces la consecuencia para nosotros es lo que sigue a. Como, y realmente al hablar de ello, estamos estableciendo contacto muy interesante con, sobre todo en el ser humano, con la conciencia, como el hecho de tener conocimiento y entendimiento de algo, y que ese conocimiento y ese entendimiento va a hacer que estemos conscientes del tanto de la realidad como de las consecuencias que puede establecer, y que a partir de ahí entonces podamos nosotros modificar a voluntad con los valores, con el conocimiento, con el entendimiento, con las emociones, con las pericias conductuales, podamos realmente asumir las consecuencias de lo que hacemos y las consecuencias de lo que dejamos de hacer. Es decir, para nosotros la consecuencia, y sobre todo en el ser humano, como hecho o acontecimiento que sigue a otro, está muy relacionado, en extremo relacionado, con el concepto de responsabilidad. Y entonces, si unas personas, si una mente conoce y tiene entendimiento de una determinada realidad, entonces conoce y entiende lo que puede suceder si hace lo que tiene que hacer o no hace lo que tiene que hacer. También hay consecuencias, aparte del hacer, hay consecuencias del ser, hay consecuencias del estar, hay consecuencias del tener. Y ahí tenemos entonces ese cuarteto de elementos que siempre tenemos que revisar de esa existencia, existencia que se produce y se producen consecuencias importantes en el ser. ¿Cuáles las consecuencias de que yo sea? ¿Cuáles son las consecuencias de que tú seas? Y ahí es importante el conocimiento del ser. ¿Cuáles son las consecuencias de que tú estés? ¿Cuáles son las consecuencias de que yo esté? ¿Cuáles son las consecuencias que nosotros estemos o otro grupo esté en una situación determinada, en una localidad determinada? Importante. ¿Cuáles son las consecuencias de hacer o no hacer? ¿Cuáles son las consecuencias de tener o no tener? Y creo que con estas cuatro revisiones nosotros podemos llegar a tener una conciencia importante de las consecuencias. Y al menos en la parte que le toca a cada uno de nosotros dentro de su papel en diferentes puntos de la sociedad, estableceremos entonces las posibles consecuencias que traerían nuestras acciones en el ser, en el hacer, en el tener y en el estar. Esta es una palabra muy terapéutica y es una palabra que yo, en el fondo, no dejo de asociar con la palabra responsabilidad. ¿Cuáles son las consecuencias de sus actos? ¿Cuáles son las consecuencias de lo que hace? ¿Cuáles son las consecuencias de lo que deja de hacer? Las proposiciones que se deducen de otras u otras. Este es un concepto
de la Real Academia Española, que también nos dice qué consecuencia es el hecho o acontecimiento que sigue a otro en toda la dinámica. Será hasta la próxima sesión de conceptoterapia.